Medir el sufrimiento humano es algo muy difícil. Las cosas concretas son fáciles de medir, las cosas abstractas como qué tanto sufre la gente no se pueden medir. Pero hay algunos indicadores que nos pueden a nosotros llevar a pensar si la gente sufre, si la gente es feliz. Por lo tanto, dice la pregunta número 9. De acuerdo con la información presentada en el siguiente mapa que muestra las medidas del sufrimiento humano, índice que se fija según variables como educación, vivienda, médicos por habitante, alimentación, agua potable, esperanza de vida, etc. No es correcto afirmar que encontramos nosotros un mapa. El mapa nos muestra en diversos colores, con estos parámetros que se midieron, como fueron vivienda, acceso a los servicios, agua potable, etc. ¿Cuáles son los países donde sufre más la gente y donde sufre menos? Vemos que el sufrimiento mínimo, el que está de color amarillo, está en las regiones de Norteamérica, en Australia y en la parte occidental de Europa, lo que es España, Francia, Inglaterra, los países nórdicos. Se supone que estos parámetros le dieron un índice de sufrimiento mínimo por las condiciones socioeconómicas y culturales. Luego viene un sufrimiento moderado que lo encontramos en países como Rusia, la parte oriental de Europa, la parte más meridional, o sea, lo que está más al sur de Sudamérica. Ahí encontramos un sufrimiento moderado. El sufrimiento alto lo encontramos en países como Colombia, lo encontramos con países como Centroamérica, algunos países de África, sobre todo al norte de África, vemos también que está Sudáfrica. La mayoría de los países de Asia tienen un sufrimiento alto, pero hay un sufrimiento extremo que está con color verde, que vemos en pocos países, sobre todo los países del centro de África tienen un sufrimiento extremo. Algunos países que identificamos en Asia, al norte de la India, también algunos de los países que limitan con Rusia, tienen un sufrimiento alto. Vamos a mirar cuáles de las opciones podrían considerarse válidas y cuáles no válidas de acuerdo al mapa. Recordemos que hay que escoger la opción no válida, la opción incorrecta. Dice la opción A: Colombia pertenece al mismo grupo que incluye a la mayoría de países de América Central y del Sur. Por los colores observamos que Colombia tiene el mismo color de fondo que los países de Centroamérica, que Brasil, que Ecuador, que Perú, que Venezuela, que los países del norte de Sudamérica. Por lo tanto, la opción A es correcta. Colombia pertenece al mismo grupo que incluye a la mayoría de países de América Central y del Sur. Estos son de sufrimiento alto. Según el índice de sufrimiento, dice la B, según el índice de sufrimiento humano, los países del mundo se clasifican en 4 grupos: mínimo, moderado, alto y extremo. Esto es cierto, son las convenciones que nos muestra el mapa. Son los 4 grupos en que se dividió según el índice medido con las características que ya vimos. La opción B es correcta. La opción C: los países de América del Norte, Europa Occidental, Australia y Japón pertenecen al mismo grupo, sufrimiento humano mínimo. Es cierto y ya lo dijimos antes. Están con el mismo color América del Norte, Europa Occidental, Australia y el Japón. Por lo tanto, tienen el mismo grupo. Es el sufrimiento humano mínimo, como ya lo dijimos. La opción C es correcta. Nos queda por verificar la D. Dice la D: en el grupo de sufrimiento humano moderado están países de África como Mozambique, Somalia, Zaire, Angola y Etiopía. Estos países, que en la mayoría son de África Central, los vemos que no tienen sufrimiento humano moderado, tienen sufrimiento humano extremo, más que alto. Por lo tanto, la opción D no dice la verdad. En ese subgrupo de sufrimiento humano no están estos países. Como había que buscar una opción incorrecta, ya la hemos encontrado. La opción que se debe seleccionar como respuesta correcta es la D.